¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? O sea, finalmente, cuando tú estás hablando de una decisión tan importante como es la salud de tu padre, con una encomienda que te dejó, no, terrible. Digo, yo ya pasé por esas. Diferente, pero finalmente pasé por esas. Mi papá cumplió este diciembre 11 años de fallecido. Híjole, es impresionante. Y con él las cosas fueron... él era médico y tenía sus amigos del Hospital Civil. Y ahí en el Hospital Civil estaban haciendo un estudio de un producto que en los congresos empezó a ser condenado el estudio porque era una cochinada. O sea, era una cochinada el estudio para la fibrosis del hígado, en donde se veía que no servía. Mi papá entró a ese estudio y yo le decía, papá, por el amor de Dios, no, a mí no me vengas. Si me vienes a visitar, visítame como hijo, no como médico. Mis amigos del civil y mis amigos del civil. Finalmente, cuando tuvo su complicación, que le costaría finalmente la vida, los del civil no lo atendieron. Para que vean, en ese entonces, no hombre, tuve que hacer un proceso para digerir que sus cuates se lo dejaran prácticamente morir a mi papá. Bueno, pero finalmente, el caso aquí está como para que tú tomes tu decisión. Y hoy estamos hablando de la vesícula biliar. Y estábamos platicando acerca de lo que es entender la función del hígado en cuanto a la vesícula. Punto número 1, la vesícula no produce bilis, punto. Así que no, quitémonos esa idea. La vesícula no produce bilis. El hígado, que sería el follaje del árbol, produce la bilis, entre otros cientos de elementos que produce la bilis. La bilis está compuesta de 3 elementos: sales biliares, fosfolípido, y de este fosfolípido tenemos la lecitina, y sales de colesterol, inmersos en una gota de agua, microscópica, claro, una gota microscópica de agua. De tal manera que la sal biliar y la sal de colesterol, como la sal de grano de la casa, si tú le quitas el agua, se van a hacer piedras, se va a hacer roca la sal. Es la famosa sal de grano, en donde tú la tienes que pulverizar. ¿Cómo pulverizas tú el agua? Perdón, la sal de grano, ¿cómo le haces? Bien sencillo, porque tú lo que haces es echarle la sal en grano a un vaso de agua, la mueves y va a desaparecer de tu vista esa sal biliar, esa sal de grano. Pero si tú revuelves el agua, le haces un remolino y la pones contra la luz, va a brillar. ¿Por qué? Porque ahí, aunque no los veas, ahí están los cristales de sal que se reflejan cuando le echas luz. Bueno, imagínense la bilis como una composición en donde hay una molécula de sal biliar, una molécula de sal de colesterol que trata de pegarse. Y la lecitina, este fosfolípido, lo que hace es separarlos, para que no se peguen. Y claro, necesitan estar inmersos en una burbuja de agua. Esto es lo que hace que la bilis normalmente no sea de piedras. ¿Pero qué es la vesícula entonces? Entonces, a ver, antes de seguir, el hígado, que sería el follaje del árbol, produce esta bilis. Baja por el conducto, que sería el tronco se deposita en la tierra. Este conducto biliar va y se deposita en el intestino delgado, exactamente en la salida del estómago. La bilis, para lo que sirve, es para diluir la grasa, disolver la grasa. Imagínese usted un jabón de trastes, el que usted quiera. Usted agarra un plato con grasa y lo trata de eliminar con agua y pues no va a poder. Tiene que ponerle un jabón. Lo que está haciendo el jabón, se dice, el fenómeno bioquímico se llama saponificar, es decir, separar las moléculas de la grasa para poderlas manipular. Bueno,
en un plato con manteca usted le echa jabón, saponifica esa grasa, se desprende del plato, se rompen las moléculas de la grasa y entonces ya lo podemos eliminar. Entonces, imagínense ustedes igual dentro de nuestro intestino. La salida del estómago. Resulta que te echaste tu carnita, te echaste tus cueritos, te echaste una birria, un menudo, como dijo el señor aquel. No, si yo sé que la grasa hace mucho daño, por eso no me como la pancita, nada más me chupo el caldito. Pues sí, ahí en el caldito está toda la grasa. Imagínate desbaratar toda esa grasa. Bueno, a la salida del estómago, la bilis se encarga de desbaratar la grasa para que la podamos absorber. De tal manera que en forma continua se está produciendo la bilis. La producción de bilis promedio al día, o sea, en 24 horas, es de 1.200 a 1.500 mililitros. Estamos hablando de entre 1 y 1,5 litros de bilis en forma continua que están saliendo a través del conducto que se llama conducto colédoco, que es el que desemboca, pero, bueno, más bien, fíjense, son los conductos hepático derecho e izquierdo. Se juntan y se forma el conducto hepático común, que sería las ramas más grandes del árbol. El tronco como tal una parte se llama conducto hepático común y la otra parte se llama colédoco. ¿Dónde cambia de nombre el mismo conducto? Donde nace la vesícula biliar. La vesícula biliar, imagínense ustedes que al tronco le ponemos una bolsa pegada al tronco para que almacenemos bilis para cuando necesitamos un poquito más de bilis. Es decir, la vesícula biliar funciona como un reservorio de bilis, como un tanque en donde parte de la bilis que se produce va y se deposita para que cuando nosotros comamos un taco con grasa, la birria, el mole, el pozole, todo lo que conlleva una gran cantidad de grasa, esta pequeña cantidad de bilis que está reservada se va a evacuar, se va a eliminar a través del conducto colédoco, que sería el tronco que llega al intestino delgado para poder degradar esta grasa. Entonces, en esta forma, podemos comprender que la cantidad de bilis que se produce es muy superior a la cantidad de bilis que se reserva en la vesícula biliar. La vesícula biliar promedio reserva 30 mililitros, 35 mililitros de bilis, pero puede llegar a ser hasta de 50 a 60 en condiciones normales. Cuando está enferma, pues puede tener una mayor cantidad o al revés, una menor cantidad. Pero en condiciones normales es esto. Dios nos hace tan bien hechecitos, fíjense bien, nos hace tan bien hechecitos que el hígado, en este caso el follaje del árbol, las ramas que se van juntando para hacer el tronco y la evacuación de la bilis, en este caso del tronco, la conexión que tiene con la tierra para liberar sus productos, está matemáticamente dispuesto. Diario se producen 1.200 a 1.500. La vesícula es como esta bolsa pegada, como un tanque accesorio en el tronco, que cuando nosotros comemos grasa, nos va a ayudar a la digestión de la grasa. ¿Cómo se estimula la vesícula? Y de ahí vamos a entender parte de la sintomatología de la vesícula biliar. Dentro de nuestro estómago hay una producción de hormonas impresionante, pero tenemos receptores o detectores de grasa en el estómago. Entonces, cuando usted come grasa, parte de los receptores que tenemos en el estómago captan y ven, es grasa, y producen una hormona que se llama colecistoquinina. Esta hormona colecistoquinina, que tiene un nombre medio estrambótico, no se asusten, miren, colecisto quiere decir, tenemos que ir al bisturizazo. No, hombre, sí que estoy emocionado, qué bárbaro. ¡Vámonos al bisturizazo! ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy platicando acerca de qué pasa después de la vesícula, de que nos extirpan la vesícula. Y bueno, pero también está el cafecito, A propósito,
déjenme les doy una noticia. Hoy es día 15 de febrero. Es un gusto, de veras, poder tener entre nosotros a los compositores. Los compositores son creadores de la música que día con día nos acompaña, nos alegra y contacta con cada una de las emociones humanas. Este 15 de enero celebramos el Día del Compositor y agradecemos a esos talentosos seres humanos que nos hacen vibrar y enriquecen nuestra cultura. Gracias por compartir su talento y sus emociones. La vida no sería igual sin la música que han creado. Así es, este día 15, Día del Compositor. Bueno, pues vamos a continuar para poder comprender qué pasa después de que extirpamos la vesícula. Entonces, quedamos en que se produce una hormona que se llama colecistoquinina, la cual viaja por la sangre y tiene receptores exclusivos en la vesícula. Colecisto quiere decir vesícula. Así es, vesícula es igual a colecisto. Entonces, quinina quiere decir movimiento. Es una hormona, por la lógica, que va a producir movimiento en la vesícula biliar. Entonces, en el estómago se produce, llega la grasa, se produce la colecistoquinina, viaja por la sangre, llega a la vesícula biliar y es el estímulo para que la vesícula biliar se exprima y aviente esta pequeña cantidad de bilis extra que tiene hacia el tronco, hacia el conducto colédoco, que aquí ya se llama colédoco, y esta bilis extra va a salir al intestino delgado, en la parte que se llama duodeno, que está en la mera salida del estómago. La salida se da a través de una ampollita. Esta ampollita se llama ámpula de Vater y tiene un esfínter, tiene una puerta que abre y cierra, es decir, un pequeño músculo que se llama esfínter de Oddi o músculo de Oddi, porque lo descubrió este señor Oddi. De tal manera que en condiciones normales la bilis se produce del follaje, que es el hígado, pasa a las ramas, luego de las ramas a las ramotas y luego de las ramotas al tronco. En el momento de la mitad del tronco se mete un tanque, que es un tanque de reserva, parte de la bilis se va y se deposita ahí y el resto pasa al intestino delgado. La producción 1200-1500. Cuando nos sentamos a comer, la bilis se va a encargar de degradar la grasa que comemos. Se produce una hormona que se llama colecistoquinina, la cual viaja en la sangre, llega a la vesícula biliar y la exprime. Avienta la bilis y se supone que con esto el taco de birria, el taco de lo que usted quiera, pues lo que usted quiera. Ayer, por ejemplo, me receté un sopito, pero qué sopito, riquisísimo, de unos tacos que están en contraesquina, de carne adobada. No, de al pastor con quesito, pero qué cosa más rica, pero se demuestra que estilaba grasa, pero estilaba la grasa. Tengo un amigo que me decía, grasoso pero sabroso, pues sí, pero imagínense la cantidad de grasa. Ahí se estimuló mi vesícula biliar para poder dar cabida a desbaratar toda la bilis. Bueno, ¿qué pasa en condiciones anormales? Cuando la vesícula está enferma y nosotros comemos grasa, se va a liberar la hormona colecistoquinina, que llega a la vesícula y la va a obligar a que se contracture, a que se apriete. Si la vesícula está inflamada, es como moverle un brazo a un fracturado, imagínense, para que se den una idea. Entonces, claro que viene el dolorón, sobre todo después de que comemos grasa. La vesícula biliar es donde mayor cantidad de piedras se producen. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque al llegar la bilis, normalmente la bilis en el conducto, en el tronco, está circulando hacia el intestino delgado, no tiene oportunidad de estancarse. En la vesícula biliar sí, porque es un reservorio. Entonces la bilis que llega ahí puede sufrir un proceso en donde la motilidad de la vesícula biliar o la separación de estas dos sales, que es la del colesterol y las sales biliares, no es tan efectiva porque está tranquila, está en reposo la bilis, puede propiciar que se empiecen a formar primero lodo biliar y después ya las piedras. Entonces, la piedra como tal
no es la enfermedad. La piedra como tal es producto de la alteración que pudiéramos tener dentro de la vesícula biliar. Por eso es que me dicen, doctor, y si nada más me saca las piedras, pues hacemos negocito, porque cada 2 años te tendría que sacar las piedras. Se tiene que eliminar el tanque de reserva que es la vesícula biliar. Si yo tomo en cuenta que la bilis se produce en el follaje del árbol, que se deposita y va circulando en las ramitas, ramotas, hasta llegar al tronco, y el tronco va y se deposita en el intestino delgado, en este caso el tronco en la tierra, y que la vesícula es como una bolsa accesoria que se pega al tronco, nos vamos a dar cuenta que cuando extirpamos la vesícula biliar, no tenemos, ahora sí, ninguna alteración en la anatomía del tronco. Es como quitarle una hoja al árbol. Nada debe de pasar en el conducto. Cuando tú quitas adecuadamente la vesícula, el organismo te da las gracias. ¿Por qué? Porque la hormona colecistoquinina se sigue produciendo y va a estimular a la vesícula biliar, que es donde dan los dolorones tremendos que hacen que el paciente acuda al médico. En este caso en específico, cuando nosotros comprendemos que la vesícula biliar, punto número 1, es una bolsa accesoria al conducto. Punto número 2, la bilis no se produce en lo que es la vesícula biliar. Y punto número 3, cuando nosotros quitamos la vesícula biliar, el conducto, la tripa que une este tanque con el tronco colédoco, con el conducto colédoco, es un conducto que se llama conducto cístico. Este conducto cístico queda clausurado. Antes lo hacíamos con costura. Hoy, en esta época moderna, lo hacemos con una engrapadora. De tal manera que para que se abra, pues está cañón. De veras, está de veras, pero cañón. O sea, es prácticamente, no imposible, porque no, pero está, a menos de que las causas cuando se abre el conducto cístico es que lo engrapaste mal. O, en su defecto, el conducto mide 1 centímetro y la grapa mide 5 milímetros, pues claro que no le da, o sea, necesitas coserlo o poner una grapa de 1 centímetro. O sea, todo va acorde a cómo encontramos el conducto, para poder decir que la bilis se te derrama. Son de los grandes mitos que yo nunca nunca he entendido de dónde salió eso de que te derramas la bilis y te operas. Y luego te preguntan, oiga doctor, ¿y a dónde se va a ir la bilis? Ahora, ¿a dónde se va? Ya les expliqué ahora sí, que la vesícula biliar es un tanque accesorio, es como una hoja en un árbol, en donde tú la quitas la hoja y el conducto sigue exactamente igual. Entonces, no es a dónde se va la bilis tiene su camino. Se produce en el hígado, se concreta en los conductos, ramitas, ramotas, tronco, que es el colédoco, y va y desemboca esa bilis en el duodeno, que es parte del intestino delgado. La vesícula es una parte accesoria. Entonces, nada tiene que ver que tú quites la vesícula con que a dónde se va la bilis, se me va a derramar, ahora dónde ya no voy a poder hacer corajes, porque si no se me va a tirar la bilis. No, nada de eso. Son mitos que se han producido a través de los años. Y yo les voy a explicar cuál es mi teoría. ¿Alcanzamos? A ver, si no, regresando del bisturizazo. ¿Cuál es mi teoría por la cual las personas piensan que una vez que haces corajes se te va a derramar la bilis? ¿Recuerdan ustedes la teoría de los humores de Hipócrates? Estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Había dentro de esos 4 humores el humor verde, que era el relacionado con la bilis. Y el color que adquieres cuando tú te enojas es entre amarillo verdoso. Bisturizazo. Vámonos al bisturizazo. 31 22 11 90 36 47 18 83. Ya están nuestras amigas acá en el chat. Hola Delia. Ahí está ya puesta. ¡Vámonos!
Ta, ta, tarararán, tan, chan, charraquechan. ¿Qué les puedo decir? No. Resulta que este compañero Miguel, que a lo mejor me está escuchando, amigo queridísimo, tantos años, no me va quemando. Oigan, ¿ustedes creen que es justo? No me va quemando cuando va saliendo de la anestesia. O sea, cuando tú entras a un quirófano, todo es seriedad. O sea, yo platicar chistes, por el amor de Dios, nada. Todo es pura seriedad. Y cuando va saliendo, no les va diciendo, no, déjenles platico de Gilberto. Estábamos en la prepa, fíjense nada más desde hace cuántos, estábamos en la prepa y estábamos en una fiestecita ahí en mi casa. Y entonces de pronto nada más dice, voy a que me dé tantito el aire. Y se quedó dormido en el cofre de un coche. Yo, Miguel, por el amor de Dios, aquí yo soy todo seriedad, Chihuahua. ¿Y dónde está Gilberto? Y búsquelo hasta que uno de mis hermanos, platicando Miguel, hasta que uno de mis hermanos, no, está pero bien dormido en uno de los cofres. Imagínense qué bárbaro. Ahí en el bravo barrio de Santa Teresita, qué bárbaro. Pero no vayan ustedes a pensar que estaba tomado, no, para nada, no, bebíamos bien poquitito, casi nada. Pero a mí en lo particular me hace un efecto tremendo la bebida. Yo me tomo 3, 4 cervezas y a dormir, se acabó. Ni les digo si es un whisky, 2, 3 whiskies y a la meme, a dormir. O sea, quién sabe, bueno, cada quien, o sea, Dios nos hace tan diferentes. Pero esa vez, pues todo el mundo vuelto loco buscándome que dónde andaba. No, Gilberto, perdido, se subió al cofre, agarró el vidrio de Reposet, no, pues dormido totalmente en el carro. Ay, no, qué bárbaro, pues quemándome con todos ahí en el hospital, pues ni modo, ya, la chamuscada ni para dónde. Ah, ok, entonces estábamos en que de dónde se relacionan los corajes con que se te derrama la bilis. El dios de la guerra en la antigua Grecia es Marte. Ese es el dios de la guerra, lo que aquí sería Huitzilopochtli. Bueno, pues allá es Marte. Y el color lo relacionan con el verde. Entonces, cuando tú te enojas, agarras un color amarillo intenso, que realmente es una palidez. Entonces, como que en cierta sombrita te puedes ver como amarillo verdoso. Como existía el humor de la bilis, que era verde, la teoría hipocrática, entonces cuando te enojabas, o bueno, cuando te enojas, que agarras esta tonalidad, Hipócrates pensó que se te derramaba la bilis. O sea que la bilis era el motor del enojo. Y el enojo conlleva guerra. Y entonces la guerra era por parte del dios Marte. En esa forma se empieza a relacionar que tú te pones de color amarillo verdoso por el coraje y es la preparación para la guerra. Es decir, vas a pelear. En esta forma es como durante siglos y siglos se pasó de generación en generación y el derrame de la bilis desde la teoría hipocrática llega hasta nuestros días. Si tú haces coraje se te va a derramar la bilis. La vesícula, si te la quita, no va a tener a dónde irse la bilis y se te va a derramar. Ya no hagas corajes. Este es el mito que hasta los días de hoy persiste. Nada tiene que ver los corajes con la producción de bilis. Oiga, pero es que yo hice un coraje y me vino el dolor. De ahí fue donde me descubrí que se me hicieron piedras en la vesícula. Resulta que si tú haces corajes, produces mucho jugo gástrico y el jugo gástrico en alguna forma debe de estimular a la producción de esta hormona colecistoquinina que sale a la sangre, va y estimula la vesícula y te viene el dolor, pero porque ya tienes enferma la vesícula. ¿Sí? Bueno, si tienen dudas me dicen, pero creo que me di a entender. Si no me di a entender, una falta de educación y eso hay que aprender. Nunca le digas a alguien, ¿me entendiste? No, pues ¿el qué? Siempre en tu persona, ¿sí? Este es algo de superación personal. Siempre en tu persona, ¿sí? Me di a entender, logré explicarme lo que yo quería decirte. Sí, no, ¿me entendiste? Pues que estás bruto, que estás menso, que no entiendes, o que no tienes neuronas, o que no ofendamos al de enfrente.
siempre, recuerda, me di a entender, me supe explicar, porque la comunicación así es. Entonces ahorita espero haberme dado a entender, porque es medio revoltoso este tema. Andrea Flores de Ameca, tengo quistes en el hígado y en los riñones, soy vegetariana. ¿Qué hago? ¿Es curable? No, los quistes generalmente se producen desde el nacimiento, son quistes simples, a menos de que te duelan o estén obstruyendo el funcionamiento del riñón o el hígado, se tienen que evacuar. Y nada tiene que ver si eres vegetariana o no. En un momento dado, bueno, pues comes un poquito más sano en cuanto a que no comes tanto tóxico, en teoría, con la carne. Yo no soy vegetariano, yo trato de eliminar la carne roja de mi dieta porque se me hace muy tóxica, pero pues yo sí le entro, yo lo que es pescado, pollo, marisco, yo no me la pienso, o sea, yo rájatelas, pero con ganas. Alicia Villavicencio sí lo operaría, participa. Graciela Muñoz de Jardines de la Cruz sí lo operaría. Doctor, ¿no conoció al santuario que está en Washington que tiene 60 capillas? No, pero voy a averiguar, Graciela, y en la próxima vez verás cómo lo visito. Tere Velázquez de la Colonia Vallarta, sí autorizaría la operación del papá. María Esther Muñoz, sí lo operaría. Ana Rosa Martínez, sí lo operaría. Angélica de Camino Real, ¿qué tan efectivo es el estudio en heces fecales para detectar la bacteria del Helicobacter? Tiene un índice del 70% de posibilidades diagnósticas positivas, o sea, es más o menos. Yo en lo particular no lo utilizo, no creas que me gusta mucho, no me agrada mucho. Lo que hacemos ahí es buscar anticuerpos en las heces fecales contra lo que sería el Helicobacter pylori, pero si se degrada, no los vas a alcanzar a detectar. María, desde Texas, Ohio. Me encontré que está esta estación y les agradezco por todo lo que nos aportan y qué bueno es escuchar el español. Ay, María, te mando un beso y un abrazo grandísimos. Gracias por escucharnos. Hasta allá, María Dolores Lozano de Santa Tere, traigo una Amiba Coli. ¿Qué necesito tomar? Cómprate Amoebris, 2 pastillas, una sola vez. Amoebris. La entamoeba coli es una prima de la entamoeba histolítica que no está demostrado que haga daño, pero hay que matarla. Teresa Muñoz de Austin, Texas, hace 6 años me operaron de la vesícula, pero desde hace 2 meses siento como un dolor en la herida, siento depresión y ansiedad. ¿A qué se debe? Muy probablemente tu intestino te está dando de qué hablar. Yolanda Aguilar, sí lo operaría. María Ortiz Alcántar, sí lo operaría. Lilia González, sí lo operaría. Luis Corona desde Austin, Texas, ¿qué tan necesaria es la bilis en el organismo? Ya mencionamos la importancia que tiene en la degradación de la grasa. Por favor, Brendita, uno para que quien se lleve este libro de depresión que está hermosísimo. Ahí está. ¿Quién se lo lleva? La ganadora es la señora María Dolores Lozano de la Colonia Santa Tere. Felicidades, muchas gracias por escucharnos y participar. Bueno, finalmente el paciente fue operado, le fue bien y siguen sus cuidados generales de lo que es esto. Brendita, no te me vayas, ¿dónde tienen que venir? Avenida Mariano Otero 3405. ¿Así nada más? ¿Diciendo quiénes son o algún papel? No, tienen que traer la copia de su identificación. No el papel del baño. No. digo, nada más para saber. No. ¿Verdad? Dijeron que papel, pues aquí traigo el papel del baño. Qué bueno que me dices. La copia de una identificación. Eso, muy bien. Gracias, Brendita. De nada. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decirles gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámaras, la escultural Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana con un tema interesantísimo, la lipoescultura. Quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer. Que Dios te bendiga.